Entonces vamos a continuar con esta serie de estudios, beneficios de la sabiduría. Este es el número 2, es el segundo. Hoy vamos a estar estudiando acerca de cómo la sabiduría nos engrandece. Cuando nosotros la abrazamos, ella nos engrandecerá. Es una garantía. En la sabiduría no hay pierde, iglesia. Es garantía. Cuando usted la valora, cuando usted la abraza, cuando usted la engrandece, cuando usted la practica, la misma sabiduría le engrandecerá. Entonces el título es Ella te engrandecerá. Pero vamos a leer primero el texto central, que es Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice así, es nuestro texto que estamos tomando en cada estudio. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba, me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces este segundo estudio de los beneficios de la sabiduría, ella te engrandecerá. Y para eso vamos a leer el versículo 7 y el 8 de Proverbios 4. Versículos 7 y 8 dice así: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te engrandecerá en esta mañana. Ok, vamos a hablar en primer lugar sobre todas tus posesiones. El sabio Salomón, ¿verdad?, nos está hablando acerca de adquirir inteligencia sobre todas nuestras posesiones. Entonces, en este primer punto, vamos a enfocarnos específicamente en el asunto de adquirir inteligencia sobre nuestras posesiones, ¿verdad? Porque como alguien dijo, ¿de qué te sirve ganarte un premio de 100 millones de pesos si no vas a saber qué hacer con tanto dinero? Eso es algo que ha sucedido. Hay personas, ¿verdad?, que de la noche a la mañana, ¿verdad?, se ganaron o por decir así, se hicieron millonarios, pero el asunto es que no tuvieron el conocimiento y la inteligencia para manejar esa cantidad de dinero, y literalmente ese dinero los echó a perder, ¿verdad? Hay personas que se han ganado un billete en la lotería, un premio, ¿verdad?, gordo, algunos millones, pero al paso del tiempo vuelven a quedar otra vez igual, en la pobreza. ¿Dónde quedó ese dinero? Bueno, les faltó sabiduría e inteligencia para manejar ese dinero. Entonces, por eso Salomón dice que sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia en esta mañana. Así que aquí está el punto. Sobre toda cosa material o posesión debemos adquirir inteligencia y sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría y la inteligencia es primordial esta mañana, iglesia. Es primero. Entonces, yo siempre he dicho que es absurdo e ilógico poner un negocio o empresa de cualquier rubro sin antes educarse acerca del tema. Leer libros, tomar algunos cursos, profundizar en el tema, porque no todo es práctica. También se requiere el conocimiento de esa materia, ¿verdad?, de esa profesión. O sea, no todo es práctica. Siempre se dijo que cuando alguien estudia una carrera, primero adquirió, ¿verdad?, la sabiduría y el conocimiento. Y este estudiante termina su carrera, ¿y qué es lo que le falta? Le falta la práctica. Gloria a Dios. Eso sucede cuando alguien estudia una carrera profesional. Adquirió todo el conocimiento y cuando ya termina empieza a trabajar, y entonces empieza a poner en práctica todo lo que estudió durante esos años. Pero en el caso, ¿verdad?, de que cuando hay personas que ponen un negocio, una empresa, sin educarse, sin tomar cursos o leer libros acerca de eso, lo más seguro es que esa persona va a fracasar en sus empresas o en su negocio, porque se requiere el conocimiento, la inteligencia esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que Salomón está diciendo es que si tienes posesiones,
pero no tienes inteligencia, al final todo se va a ir por la borda. Hoy en día estamos en la era de las cosas rápidas, las cosas express, ¿verdad? Todo rápido. Hoy en día la mayoría de los jóvenes quieren las cosas rápidas. De la noche a la mañana quieren una casa, quieren un automóvil. Muchos jóvenes comienzan, ¿verdad? Quieren comenzar bien, cuando la realidad es que no es así. Quieren hacerse ricos rápido. Buscan las cosas materiales, pero no buscan la sabiduría, no buscan la inteligencia. Como alguien dijo, a ver si me acuerdo más o menos de esa frase, dice, muchos jóvenes hoy en día quieren tener la casa que sus padres tienen de la noche a la mañana, cuando no se dan cuenta que esa casa que sus padres tienen es el patrimonio de muchos años. Amén. Entonces esa es la realidad, mis hermanos, iglesia, que se requiere la sabiduría y el conocimiento. No solamente, ¿verdad? Decir, oh, quiero hacer esto así rápido. No, necesitamos la sabiduría, buscar la inteligencia. Veamos el siguiente texto donde Jesús habló esta parábola en San Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 30. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí está Jesús dando un ejemplo, una parábola de aquel hombre, ¿verdad?, que dice, voy a poner un negocio, voy a hacer esto, voy a edificar una torre, voy a edificar algo, voy a poner una empresa. Pero dice, si no se sienta primero a calcular los gastos, si no se pone a estudiar, si no se educa acerca de esa empresa o ese negocio va a quedar a medias, no va a lograr aquello que desea, porque las cosas no son así. Tiene que primero ponerse a trabajar, ¿verdad?, a estudiar lo del Señor, ¿verdad? Entonces hay que adquirir el conocimiento acerca del tema, inteligencia, y entonces ponernos manos a la obra esta mañana. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? He aquí la importancia, hermanos, iglesia, de educarnos. Por eso dice Salomón, sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios 16 nos dice las siguientes palabras. Proverbios 16, por favor, dice así: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale mucho más que la plata. Amén. Mejor es adquirir sabiduría, dice, que todo el oro. La inteligencia, dice, vale más que la plata. La sabiduría vale más que el dinero, vale más que el oro esta mañana. Gloria a Dios. Es algo tremendo. Proverbio 19, versículo 8. Dice estas palabras: el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Lo principal es el entendimiento, la inteligencia en esta mañana. Por eso es necesario, ¿verdad?, que sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Quiero ir a un segundo punto: engrandécela. Esta palabra que es la que menciona Salomón ahí, engrandécela. Él nos pone un reto de engrandecer la sabiduría. Ahora, ¿qué significa engrandecer? La Real Academia Española define la palabra engrandecer: aumentar, hacer grande algo, agrandar, ampliar, expandir, acrecentar, alabar, exaltar, elevar a alguien a un grado o dignidad superior. O sea, en otras palabras, Salomón nos dice que debemos de exaltar la sabiduría. Debemos elevarla a un grado más de dignidad superior. O sea, el cristiano debe darle una gran importancia a la sabiduría y a la inteligencia esta mañana. Nosotros como cristianos, amén, no fuimos salvos solamente para llenar un asiento, una silla en la iglesia,
Escúcheme bien, la vida cristiana no se detiene ahí, apenas es el comienzo. La vida cristiana se trata, ¿verdad?, de educarnos en todas las áreas de la vida. Porque si en el pasado, ¿verdad?, no nos educamos, porque no hubo, ¿verdad?, esa urgencia, nuestros padres no nos inculcaron eso, hermanos, tenemos que hacerlo de cristianos. El cristiano no puede ser, ¿verdad?, una persona ignorante o mediocre. El cristiano es llamado a ser excelente, a ser sabio, inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos llamados a ser las personas más sabias e inteligentes. Veamos, ahorita vamos a estar hablando acerca ya de Salomón, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante esta mañana, iglesia. No podemos pasar por alto este asunto de la sabiduría. No podemos sacarle la vuelta y no sufrir las consecuencias. Cuando una persona toma en poco la sabiduría, va a sufrir de más en esta vida. Cuando alguien no le da la suficiente importancia a la sabiduría, es mejor que se prepare para un futuro lleno de consecuencias. Porque la sabiduría, hermanos, nos da la capacidad para tomar decisiones sabias en la vida. Pero alguien que simplemente le da la espalda al conocimiento de la sabiduría, son personas que van a sufrir o están sufriendo. Porque muchos dicen, es que por culpa de mis padres me ha pasado esto, por eso fracasé en mi matrimonio, por eso fracasé en mis estudios, porque mis padres, toda la culpa le echan a los padres o al pasado, cuando ellos mismos son los culpables, porque simplemente echaron a la basura la sabiduría, el estudio, la inteligencia. Esta mañana son palabras reales, iglesia, gloria a Dios. Entonces es mejor abrazar la sabiduría, porque hay un mundo lleno de consecuencias cuando se le da la espalda a la sabiduría. Vamos a leer ahí en Proverbios 5, del 11 al 14, váyame ahí siguiendo, Proverbios 5, del 11 al 14. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí, dice, la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Vean cómo aquí está hablando, ¿verdad?, Salomón acerca de aquellos que no escuchan las palabras sabias, que le dan la espalda a la sabiduría, que tiran a la basura el conocimiento, el educarse. Consecuencias. Una vida llena de consecuencias habrá para aquellos que no prestan atención a la sabiduría. También ahí en Proverbios, en el capítulo 1, vamos a leer versículos 24 al 29. Ya conmigo ahí, 24 al 29. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, está hablando la sabiduría. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aquí está hablando la sabiduría, ¿verdad? Está hablándole a la gente, a las personas que no pusieron atención, a las personas que le dan la espalda a la sabiduría, al conocimiento, al estudio. Está hablando, ¿verdad?, las consecuencias que sufren aquellos, ¿verdad?, que le dan la espalda a la sabiduría esta mañana. Entonces, por esta razón, nuestro texto dice, engrandécela. Engrandece la sabiduría, abrázala, ámala, valórala, búscala. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Cuando yo empecé a darle ese valor a la sabiduría, fue un mundo, ¿verdad? Es otro mundo, como decían por ahí. Al estudio, a la lectura, es otro mundo. Yo veo la diferencia, he descubierto eso, que a veces que, por ejemplo, ¿verdad? La tecnología ahorita, ¿verdad? Como muchas veces nos tiene ahí. Y a veces, por ejemplo, estoy viendo un video, ¿verdad? X video, un documental o un video cualquiera en el YouTube. Y pues para él todo está así, normal, ¿no? Pero
cuando agarro el libro que estoy leyendo, o agarro la Biblia, algo sucede. He descubierto eso. Siento como que me meto en un mundo de sabiduría. He sentido eso y yo mismo digo, ¿qué diferencia tan grande hay aquí? Yo mismo me he dicho, hay una gran diferencia, ¿verdad? En estar viendo videos, viendo, ¿verdad?, las redes sociales, agarrar un libro, agarrar la Biblia. Es un mundo, iglesia, de sabiduría. Gloria a Dios, el estudio, la lectura esta mañana. Por eso dice Salomón, engrandécela. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo fue muy contundente. Ahí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, vea conmigo. Primera de Timoteo 4, 13, esta mañana. Pablo le dice a Timoteo estas palabras: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas, pero lo principal, le dice Pablo, ocúpate en la lectura. O sea, le está diciendo, Timoteo, no dejes de leer, no dejes de estudiar, ocúpate en la lectura. Amén. No pierdas tu tiempo en cosas, ¿verdad?, que no te van a edificar. Ocupa tu tiempo en educarte, le dice Pablo a Timoteo esta mañana. Entonces engrandécela, dice Salomón, nuestro texto, engrandécela. Y finalmente, tercer punto, ella te engrandecerá. Amén. El rey Salomón nos muestra que la misma sabiduría nos engrandecerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando los seres humanos abrazan la sabiduría, ella misma les va a engrandecer. La sabiduría nos llevará por grandes cosas, nos llevará por caminos de grandeza, por caminos de bendición, por caminos de abundancia, por caminos de prosperidad. La sabiduría se necesita en todas las áreas de la vida. Alguien que dice, yo no necesito, ¿verdad?, leer, no, están en un grave error. Qué equivocados están esas personas que dicen, yo no necesito leer, yo necesito eso, yo necesito la Biblia. Qué error tan más grave. Qué equivocadas están esas personas, porque esas personas son las primeras que sufren las consecuencias de su ignorancia esta mañana. Entonces, la sabiduría nos va a llevar por caminos de bendición, iglesia. En el libro de Eclesiastés, que fue escrito también por Salomón, él habla mucho acerca de esto. Eclesiastés capítulo 1, en el versículo 16. Dice Eclesiastés 1:16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. El mismo Salomón está diciendo, me he engrandecido. ¿Por qué se engrandeció Salomón? Porque fue un hombre, hermanos, que abrazó la sabiduría, que abrazó el estudio, el conocimiento, la inteligencia. Yo mismo, dice, me he engrandecido. Mi corazón, dice, ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Amén. Cuando estudiamos un poco la vida de Salomón, podemos entender toda la grandeza que adquirió, la cual fue fruto de su sabiduría e inteligencia. Ahora, escúcheme bien. Conocemos la historia, ¿verdad?, cuando Salomón tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le habló y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo Salomón no le pidió a Dios riqueza, no le pidió, sino le pidió sabiduría. Y a Dios le agradó. Y siempre tenemos, pues, yo, ¿verdad?, en un principio, cuando yo leía esa parte, ¿verdad?, la biografía de Salomón, yo decía, oh, qué tremendo, Dios le dio sabiduría a Salomón. Y yo me imaginaba que Dios le dio la sabiduría de la noche a la mañana, así como ¿verdad?, los cuentos de hadas, que va la hada y una varita mágica y, oh, le dio la sabiduría. Yo me imaginaba así al principio, ¿verdad?, cuando yo tenía un poco en la iglesia y leía. Pero la realidad es que no fue así, hermano. La realidad es que la sabiduría no apareció de la noche a la mañana en Salomón, aunque Dios le lo dijo. Pero cuando usted estudia la biografía de Salomón, usted se dará cuenta de que Salomón se puso a chambear, se puso a estudiar.
se puso a leer, se puso a investigar. O sea, la sabiduría de él, hermanos, fue un precio, disciplina, mucha disciplina que él, ¿verdad?, llevó a cabo para ser el hombre más sabio de su época. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, ¿verdad?, que la vida de Salomón es eso esta mañana. Ahora, esa sabiduría que él obtuvo fue algo tan tremendo que los reyes de esos tiempos quedaban impresionados. Por ejemplo, la reina de Sabá quedó impresionada por tanta sabiduría. Vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes 10, vamos a leer del versículo del 1 al 9. Ok, dice así, del 1 al 9. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Dice: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así mismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que vi en mi tierra, de lo que oí en mi tierra, de todas tus cosas y tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Aquí está una reina, la reina de Sabá, hermanos. Viene a Salomón y dice que ella quedó asombrada, quedó impresionada por toda la sabiduría que escuchó de los mismos labios de Salomón. Ella está diciéndole: en realidad no se me había contado ni la mitad de tu sabiduría. Ella está, hermanos, impresionada porque Salomón fue engrandecido, porque él engrandeció la sabiduría. Y la misma sabiduría lo engrandeció a él. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros le damos ese valor a la sabiduría, la engrandecemos, la misma sabiduría nos engrandece. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esto es muy importante porque yo lo he visto, ¿verdad? Quizás yo ahorita no soy a nivel de otros pastores, pero yo he escuchado, ¿verdad?, de pastores, ¿verdad?, que muchas veces a nosotros nos tienen como un ejemplo. Pero escúcheme bien, todo esto ha sido porque hemos, ¿verdad?, caminado con el Señor, y yo la verdad he tenido que tomar decisiones en este asunto, gloria a Dios. Entonces, la sabiduría nos va a engrandecer. Salomón engrandeció la sabiduría y él lo engrandeció a él. También en Primera de Reyes, capítulo 10, ahí mismo vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 23 al 25, dice estas palabras acerca de la grandeza de Salomón. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra, dice, procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Observe, dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Todos querían conocer a Salomón. Los reyes de la tierra querían conocer. A ver, vamos, ¿quién es ese rey de Israel que se habla tanto? Todos querían ver, todos querían ir a visitar al rey Salomón. Eso es algo tremendo, hermanos. Eso solamente fruto, ¿verdad?, de alguien, ¿verdad?, que estuvo por años y años abrazando la sabiduría. Gloria a Dios. Y me viene a la mente, ¿verdad?, nuestros líderes, que todos queremos ver, ¿verdad?, al pastor Víctor Higuera, por ejemplo, porque queremos escuchar sus predicaciones, queremos, amén, ir cuando viene aquí a Constitución
que va a venir él a predicar al rally de Concesión. Todos queremos ir a escuchar al pastor Víctor Higuera. Lo mismo con el pastor Gagiola. Todos queremos escuchar. ¿Por qué? Amén. Porque son famosos, no, porque hay algo en ellos. Hay algo en ellos. Ellos engrandecieron la sabiduría y la sabiduría los ha engrandecido a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo tremendo. Yo quiero eso, gloria a Dios. Yo quiero eso. Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. En otras palabras, la grandeza de Salomón era mayor que todos sus compatriotas. Engrandécela y ella te engrandecerá. Aquí la clave es que Salomón realmente se puso en serio con la sabiduría. Salomón se puso a estudiar, iglesia. Salomón abrazó la cultura del estudio. Abrazó disciplina. Mientras otros se las llevaban campechanos, Salomón estaba estudiando. Mientras otros se la llevaban, ¿verdad? Con sus aparatos electrónicos, como hoy en día, sus tabletas, jugando videojuegos, sus celulares, Salomón estaba leyendo. Salomón estaba con un libro, ¿verdad? Mientras otros andaban en el libertinaje, divirtiéndose. ¡Hey, Salomón, vente para acá! Mira, vamos al malecón, vamos a la discoteca, vamos para allá. No, Salomón estaba estudiando, leyendo, educándose. Y esa es la gran diferencia esta mañana. Porque al final, ¿verdad? Gloria a Dios, se va a ver la diferencia. Por eso, Dios nos ha llamado, hermanos, iglesia, a abrazar la sabiduría. Nos va a traer buenos frutos al final. Primera de Reyes, capítulo 4, veamos ahí. Primera de Reyes, en el capítulo 4, versículos 30 al 34. Dice así. Observe conmigo, vea conmigo ahí. Primera de Reyes 4, 30 al 34. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, dice, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. Ahí menciona algunos que eran muy sabios, pero Salomón era más sabio que ellos. Y que Hemán o Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó entre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre los aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Aquí menciona la Biblia una vez más esa grandeza que tenía Salomón, gloria a Dios. Era más sabio, dice, que los egipcios, que los orientales. Inclusive menciona aquí algunos que eran conocidos como hombres muy sabios. Era más sabio que ellos, ¿verdad? Compuso proverbios, los cantares, escribió libros, no sé qué tantas cosas hizo Salomón, fruto de su sabiduría. Amén. Entonces, es interesante esto, gloria al Señor, porque eso no se obtiene de la noche a la mañana. Nuestro líder en México, el pastor José Luis Gagiola, es un ejemplo para todos nosotros, porque él, hermanos, realmente él habla en su testimonio, él dice que él tiró la escuela. Él tiró la escuela, ¿verdad? No terminó ni la secundaria, ¿verdad? O la terminó muy apenas, no sé. Pero cuando él se salva, ¿verdad? Creo que a los 14 años, Dios lo salvó, un jovencito. Él empezó a meterse al estudio, a leer la Biblia primeramente. Empezó a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Y cuando uno piensa, cuando uno lo está escuchando a él y uno lo ve lo que es hoy él, es increíble, ¿verdad? Es increíble. Porque como un jovencito que tiró la escuela, pandillero, ¿verdad? Que se metió también sustancias tóxicas, marihuana, resistol y todo eso, ahora es nuestro líder. Un hombre que está al frente de más de 400 iglesias en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Y él anda por todo el mundo. Ha ido a muchas naciones a predicar en conferencias. Lo han invitado por todos lados. Todo el mundo lo quiere tener a él, que les predique. Pero eso es lo que hace la sabiduría, el meterse al estudio esta mañana. Ahora me llama la atención en el texto que leímos ahorita.
Dice la Biblia que Salomón disertó. Y me quedé pensando en esa palabra, y cuando yo veo una palabra rápido la busco en el diccionario. Me llamó la atención la palabra disertar. La Real Academia Española la define así: razonar, discurrir detenida y metódicamente sobre alguna materia, bien para exponerla, bien para refutar opiniones ajenas. O sea, está hablando de que Salomón disertó sobre los animales, sobre los reptiles, etcétera. O sea, lo que hizo Salomón es que se puso a investigar profundamente y sacó muchas, como quien dice, sacaba muchos estudios. Por ejemplo, él disertó sobre los animales. O sea, seguramente Salomón sacó estudios acerca de cómo se desarrollaban algunos animales, algunas plantas. Y yo creo que lo más seguro es que escribió libros de botánica, libros de biología, de zoología, no sé. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando pensamos en empresarios mexicanos, en este caso, como Carlos Slim, que es el dueño de Telcel y de Telmex, Roberto Servige, dueño del Bimbo, Marinela Servige, dueña de Marinela, es hermana de Roberto, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Electra y los Banco Azteca, Germán Larrea, dueño de Grupo México. Estas personas realmente se pusieron a estudiar. Por eso son los millonarios de México. No porque, ¿verdad?, la suerte o porque tuvieron palanca, no, hermanos. Cuando leemos la biografía de estos personajes, aquí en México no nos vamos a ir más a otros países. Descubrimos que fueron personas que realmente se pusieron a estudiar. ¿Verdad? Toda su vida, toda su adolescencia, ¿verdad?, quizás sacrificaron diversiones, sacrificaron, ¿verdad?, muchas cosas, porque ellos se metieron a estudiar, al estudio, a abrazar la sabiduría. Entonces, el título es Engrandécela y ella te engrandecerá. Engrandezca la sabiduría y ella nos va a engrandecer. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces, de eso se trata, iglesia. Vamos a leer el texto una vez más. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te engrandecerá. Es todo lo que traigo en esta mañana. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito Dios. Amén. Bueno, tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un comentario que quieran hacer acerca de esto? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Ok. El próximo estudio va a ser ella te honrará. Ahí en el mismo versículo 8 está. Próximo estudio vamos a hablar acerca de ella te honrará. Hoy hablamos acerca de ella te engrandecerá. O sea, la sabiduría nos engrandece, pero también la sabiduría nos da honra. Próximo domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en esta mañana que Dios nos ayude, ¿verdad? A adquirir sabiduría.